Mi nombre es Elena, y tengo 72 años. Cuando todo esto comenzó, yo tenía 67. Vivía en una casa modesta en las afueras de Ciudad de México, una casa que olía a la mezcla reconfortante de medicina para Joe, mi esposo, y a la tierra que cultivaba en nuestro pequeño patio. Joe había estado postrado en cama por más de una década, su silla de ruedas chirriando como un lamento cada vez que lo llevaba al sol. Sus palabras eran escasas, a veces solo un suspiro perdido en el vacío, y yo nunca estaba segura de si me entendía o si solo hablaba con las paredes. En esa casa, entre el aroma a desinfectante y el eco de las ruedas de Joe, crié a mis 2 hijos, Adán y Brandon. Di todo por ellos, despertando antes del amanecer para vender mis verduras en el mercado, cosiendo hasta altas horas de la noche para los vecinos, mis manos ásperas y callosas, mis uñas siempre con la tierra de la vida que trabajaba. Nunca me quejé, solo quería que Adán y Brandon tuvieran una vida mejor que la mía, una vida libre del sufrimiento que yo conocía tan bien. Adán, mi hijo mayor, era mi orgullo, un hombre fuerte, alto, trabajador de la construcción. Siempre llegaba a casa con una risa resonante, pero en los últimos años, lo sexta debilitarse. Al principio, era solo cansancio, luego palidez, ojos hundidos. Un día, el terror me invadió cuando me dijo que orinaba sangre. Lo abracé, preguntándole qué le pasaba, pero él solo negó con la cabeza y me dedicó una sonrisa débil. No te preocupes, mamá, probablemente sea por tanto trabajo duro. En ese entonces, no sabía cuán equivocada estaba, cuán profundo era el abismo al que nos acercábamos sin darnos cuenta. Entonces, como un viento extraño que irrumpe en un día tranquilo, apareció Rebeca, mi nuera. Era hermosa, hablaba con dulzura, y al principio, pensé que era una bendición para Adán. Ella lo cuidaba diligentemente, le traía medicinas, supervisaba sus comidas, le recordaba tomar sus pastillas a tiempo. Los vecinos me felicitaban, qué suerte tiene, señora Elena, de tener una nuera tan buena, y yo lo creía. Cada vez que veía a Rebeca darle un plato de sopa a Adán, me decía que me preocupaba demasiado, pero a veces, la sorprendía con una mirada calculadora, como si escondiera algo. Una vez, la vi en el patio, susurrando al teléfono tarde en la noche, con voz baja y apresurada, no te preocupes, todo va según lo planeado. Cuando le pregunté a quién llamaba tan tarde, se sobresaltó y rió nerviosamente. Solo un amigo, mamá, vuelve a dormir. Brandon, mi hijo menor, era diferente. A sus 26 años, vivía a pocas cuadras, un hombre de pocas palabras, pero siempre traía algo de comer cuando venía de visita. A veces, unas naranjas, otras, un pan caliente. Se sentaba a mi lado a arreglar el ventilador de techo o cambiar una bombilla. Una vez, me miró con su voz profunda y me dijo, mamá, no te esfuerces tanto, no quiero verte agotada. Yo solo sonreía y asentía, todavía puedo con esto, Brandon. Tú preocúpate por tu hermano, él te necesita más. Pero Brandon solo negaba con la cabeza, su mirada llena de una preocupación que yo, en mi afán por cuidar a Adán, no lograba comprender del todo. Y estaba Mario, mi nieto, mi pequeña luz en esos días pesados. Tenía 9 años y solía venir con su mochila a cuestas. Le gustaba sentarse en el patio a jugar con sus carritos de plástico. Me contaba historias, cuentos inocentes que a veces me helaban la sangre. Una vez, me miró con sus ojos redondos y dijo, abuela, mi mamá habla por teléfono por la noche. Escuché que decía algo sobre alguna medicina, pero no entendí bien. Sonreí y le revolví el pelo. Seguro solo le pedía algo al doctor para su papá. No pienses mucho en eso, mi niño. Pero por dentro, una semilla de inquietud comenzaba a germinar, una pequeña duda que se negaba a desaparecer. Y entonces, una tarde, todo cambió. Yo estaba en la cocina, el arroz empezaba a dorarse, cuando Rebeca entró. No me saludó,
Se quedó ahí parada, brazos cruzados. Su voz era cortante como un cuchillo. Mamá, el doctor dice que solo tu riñón es compatible. La responsabilidad es tuya. Tienes que salvarlo. Me quedé helada. La cuchara en mi mano cayó en la olla con un ruido sordo. La miré, buscando un atisbo de calor en sus ojos, pero solo encontré una determinación fría, casi cruel. Rebeca, yo haré todo por Adán, susurré, mi garganta seca. Ella asintió como si hubiera logrado su objetivo y se dio la vuelta. No pasaron ni 10 minutos cuando los padres de Rebeca aparecieron. Entraron a mi casa como si fuera suya. Se sentaron a la mesa del comedor y dijeron al unísono, es cierto, el deber de una madre es algo de lo que no se puede huir. Toda esta familia depende de ti ahora. Me quedé de pie, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Adán, que en ese momento estaba sentado en una silla, tan delgado que casi no lo reconocí, tomó mi mano. Su mano estaba helada. Mamá, susurró, confío en que me salvarás. Miré sus ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida, y ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de repente que la pequeña sala se volvía sofocante. El olor de las hierbas medicinales del jarrón de Joe en la esquina me hizo sentir que no podía respirar. Esa noche, le llevé la sopa a Joe como todos los días. El chirrido de la silla de ruedas en el suelo de cemento era un recordatorio constante de que yo cargaba con toda esa familia sobre mis hombros. Puse el plato frente a él, lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quería preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él estaba ahí, inmóvil como una sombra. Salí al patio, donde Mario jugaba con su carrito. Levantó sus ojos brillantes, pero estaban llenos de duda. Abuela, dijo, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicina? Me detuve en seco, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué preguntas eso, mi niño? Le dije, tratando de mantener la calma, pero Mario solo bajó la cabeza y siguió empujando el coche sin responder. Lo que no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y solo unos pasos más me harían caer. La vida se volvió una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano en la Ciudad de México. Me despertaba temprano, iba al mercado, cosía ropa, pero mi alma no estaba en paz. Cada paso, cada puntada, traía consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo que sacrificarme así? Pero entonces, la mirada suplicante de Adán, las palabras ásperas de Rebeca y las miradas inquisitivas de sus padres se aferraban a mí sin darme un respiro. Una mañana, antes de que el sol asomara, Rebeca ya estaba en mi puerta. Acababa de preparar el té. El aroma a menta empezaba a llenar la casa, cuando ella entró sin llamar, sin saludar. Mamá, dijo con voz firme como una uña, el doctor dice que no queda mucho tiempo. Si sigues dudando, podría estar en peligro. Dejó una pila de papeles médicos en la mesa del comedor. Páginas blancas llenas de números y firmas que no entendía del todo. Señalaba cada línea como si estuviera enseñando a un niño. Aquí dice claramente que tú eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo. Me quedé ahí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo oía el sonido de la escoba raspando el concreto mientras barría la casa, una forma de escapar de la mirada de Rebeca. Te oí, dije en un susurro casi inaudible. Haré todo por Adán, pero por dentro, una roca pesada me hundía, dándome ganas de gritar, de huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, intentando ahogar las palabras de Rebeca. Pero ella no se movió, se quedó ahí parada, observándome como si esperara que yo aceptara una vez más, para confirmar que no osaría negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí el rostro con las manos. Pensé en Adán, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose a mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando crezca, te construiré una casa hermosa. Ahora estaba ahí,
delgado, pálido, una sombra de lo que fue. Me preguntaba si podría dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me llenaba de un miedo que no era a la cirugía, sino a la sensación de ser empujada hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver claramente. Esa noche, los padres de Rebeca vinieron, trajeron una cesta de frutas, mangos y naranjas, pero simplemente las dejaron en la mesa como una mera formalidad, y se sentaron en las dos sillas principales de la sala como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Collins, tosió un par de veces y dijo con voz ronca: en mis tiempos, los padres sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es tu turno, tienes que hacer lo mismo. La madre de Rebeca, la señora Peterson, asintió con una mirada afilada como un cuchillo. Si te niegas, el honor de esta familia quedará en el lodo. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no amas a tu hijo, que no mereces ser madre. Yo estaba sentada, agarrándome al borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decirles algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no podía abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Rebeca, con un encanto falso, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz estaba fría. Mamá, guarda tus fuerzas para la cirugía. Miré el pollo en mi plato, pero no podía tragarlo. Adán estaba sentado frente a mí, con el rostro delgado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me salvarás, como todas las veces que me salvaste cuando era niño. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y yo me quedaba despierta toda la noche limpiándolo con paños húmedos, o las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a curarlo. Siempre estuve ahí, siempre fui la madre dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero esta vez, ¿por qué sentí tanto miedo? Brandon estaba sentado en un rincón de la mesa, silencioso como una sombra. No comió, solo revolvió la cuchara en su plato de sopa, sin apartar la vista de Rebeca. Vi su mirada llenarse de desconfianza, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quería preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación estaba denso. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillos en mi conciencia. Después de la cena, Rebeca se levantó y llevó personalmente el plato de Adán a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado, como si tuviera miedo de que alguien viera algo dentro. Esa noche, no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Adán se estaba agotando. Me levanté y caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces oí susurros provenientes de la habitación de Adán y Rebeca. Me detuve, quieta en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Rebeca era baja, pero clara. Sí, después del trasplante, tendremos todos los datos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise golpear la puerta, confrontarla, pero en ese momento, Rebeca la abrió. Se asustó al verme y luego sonrió falsamente. Todavía despierta. Mamá, solo llamé para preguntar por su medicina. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si espinas se hubieran clavado en mi corazón. La sonrisa de Rebeca, su voz, todo era falso, como una máscara que escondía algo terrible. En los días que siguieron a esa tensa conversación con Rebeca y sus padres, me sentí como si estuviera viviendo en un sueño nebuloso donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Continué con mis tareas diarias, yendo al mercado a vender, cosiendo ropa, alimentando a mi esposo Joe, pero cada acción era mecánica,
sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra se cerniera sobre mi cabeza. Y las palabras de Rebeca, la mirada suplicante de Adán, giraban en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Mario, mi nieto de 9 años, vino, la primera grieta apareció en el muro de confianza que intentaba mantener en pie. Mario entró con los tenis manchados de lodo y sus pequeñas manos aún pegajosas de la pintura de la clase de arte. Dejó su vieja mochila en una esquina, se sentó en el suelo y cogió el carrito de plástico que le había comprado en el mercado de pulgas el año pasado. Lo miré, intentando sonreír, pero mi mente era un caos. Mario siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día, no sonrió, empujó el coche hacia atrás y adelante por el suelo con una mirada perdida, y de repente, levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo en voz baja, pero clara, «¿y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicina a propósito?» Me asusté como si me hubieran abofeteado. La cuchara en mi mano casi se cae, pero logré sostenerla, temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos, tan claros, pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Mario no respondió de inmediato, bajó la cabeza y siguió jugando con el coche, pero lo sexta apretar la mano como si estuviera escondiendo algo. Quise abrazarlo para preguntarle más, pero solo pude soltar una risa nerviosa. «Estás pensando demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa era forzada, y Mario no me la devolvió, solo me miró, se levantó en silencio, cogió su mochila y corrió de vuelta a casa. La pregunta de Mario fue como una piedra lanzada en un lago tranquilo en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí en mi pequeña cocina, mirando las verduras en la mesa, pero sin poder concentrarme. Pensé en Adán, en los frascos de pastillas que Rebeca siempre traía, en cómo ella controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije que probablemente estaba imaginando cosas. Rebeca era la esposa de Adán, lo amaba, no le haría daño. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, Brandon vino con su caja de herramientas, diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que parpadeaba la noche anterior. Lo observé subir la escalera, torcer y apretar cosas, y la luz de la nueva bombilla iluminó toda la cocina. Pero entonces, cuando bajó con la bombilla vieja en la mano, Brandon me miró con una seriedad inusual. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro, «mi cuñada está actuando muy raro». Vi algunos frascos de pastillas sin etiqueta en el botiquín de mi hermano y ella las esconde muy bien. Me sobresalté y el plato que estaba lavando en el fregadero se cayó, salpicando agua en mi blusa. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz entrecortada. Brandon bajó de la escalera y se paró frente a mí, sus ojos llenos de preocupación. «Mamá, temo que lo que le pasa a mi hermano no sea una enfermedad normal. Temo que alguien…». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Quise gritarle a Brandon que estaba pensando demasiado, que Rebeca no podría hacer algo tan terrible, pero no podía hablar. Solo me quedé mirando a Brandon, y en mi cabeza, la pregunta de Mario resonó de nuevo. «¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina?». Intenté descartar esa idea, pero se aferró a mí como una sombra. No podía escapar. La tarde siguiente, le llevé sopa a Adán al hospital. La habitación blanca y el fuerte olor a desinfectante me hicieron sentir que no podía respirar. Adán estaba acostado, delgado, con suero en ambos brazos, pero aún intentó sonreír al verme. «Mamá, ya llegaste», dijo con voz débil. Puse el plato en la mesita de noche y, cuando estaba a punto de darle la primera cucharada,
Vi a Rebeca a su lado, sosteniendo un vaso de agua. Discretamente, dejó caer una pastilla de color extraño en el vaso, un movimiento tan rápido que si no hubiera estado observando atentamente, no lo habría notado. Cuando entré, ella se asustó y derramó un poco de agua en el suelo. ¿Qué pastilla es esa, Rebeca?, pregunté, intentando parecer calmada. Ella sonrió, pero su sonrisa fue forzada. Es un suplemento para su riñón. El doctor lo recetó. Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No podía mantener la calma. Después de que Adán terminó de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. Doctor, pregunté con voz temblorosa, ¿usted recetó algún suplemento nuevo para el riñón de Adán? Él se sorprendió y revisó el expediente. No hemos recetado nada nuevo. La medicación actual es suficiente. Su respuesta me dejó paralizada. Me quedé parada en el pasillo del hospital, escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Rebeca había mentido. ¿Qué pastilla era esa? ¿Por qué tuvo que ocultarla? Al atardecer, Mario vino a mi casa de nuevo. Esta vez no jugó con el coche. Se sentó en una silla y cogió un viejo celular con la pantalla rota de su mochila. Abuela, dijo en voz baja, pero firme, quiero que escuches esto. Tecleó algo y me entregó el teléfono. Sonó una grabación. Era la voz de Rebeca, susurrante, pero clara. Después del trasplante, los resultados serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré a Mario, mi nietecito, y vi que sus ojos estaban rojos, como si él también estuviera tan asustado como yo. Lo encontré en el viejo teléfono de mi madre, dijo con la voz entrecortada. No sé qué es, pero pensé que deberías saberlo. Abracé a Mario, tratando de contener las lágrimas. Eres tan valiente, mi niño, susurré, pero por dentro todo se desmoronaba. ¿Resultados? ¿De qué hablaba Rebeca? Pensé en Adán, en los frascos sin etiqueta, en la mirada desconfiada de Brandon, en la extraña pastilla de color en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco se iban encajando, formando una imagen que no osaba mirar directamente. Esa noche, no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Adán se estaba agotando. Cierta mañana, fui al hospital cargando un viejo recipiente de plástico con comida caliente. El olor a arroz y estofado de carne se escapaba por los bordes. La habitación de Adán era blanca, fría y el olor a desinfectante era tan fuerte que me dolía respirar. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día sentí que presionaba mi pecho. Adán estaba acostado allí con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún intentó sonreír al verme. Mamá, llegaste tan temprano, dijo con una voz tan débil como un suspiro. Coloqué la comida en la mesita de noche y traté de sonreír, pero una tormenta rugía dentro de mí. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Mario, la advertencia de Brandon, todo gritaba en mi cabeza sin darme paz. Rebeca ya estaba allí, sentada al lado de la cama de Adán, mirando la bolsa de suero que goteaba lentamente. No me miró, no me saludó, solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera lo esperado. En la mesita de noche, noté un pequeño frasco de pastillas con la tapa medio escondida bajo una servilleta de papel arrugada. El frasco no tenía etiqueta, era solo un recipiente de plástico blanco con algunas pastillas azules extrañas dentro. Lo cogí, intentando mantener la voz firme. ¿Qué medicina es esta, Rebeca? Se sobresaltó, casi saltó y me arrancó el frasco de la mano tan rápido que me hizo retroceder. Son solo vitaminas, mamá, dijo con una sonrisa tan falsa como tinta barata. El doctor las recetó para ayudar a su riñón. Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Rebeca, la forma en que me agarró la botella, todo estaba mal,
como si estuviera escondiendo un secreto que no debía saber. Me senté al lado de Adán y empecé a alimentarlo, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en el frasco sin etiqueta, en lo que Brandon había dicho sobre las medicinas extrañas que Rebecca estaba escondiendo. Pensé en Mario, en su pregunta inocente pero afilada. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Quise preguntarle a Rebecca allí mismo. Quise gritar y exigir la verdad, pero tenía miedo de que si abría la boca, todo se desmoronaría y perdería a Adán para siempre. Miré a mi hijo mientras luchaba por tragar cada bocado y me dije, Elena, tienes que calmarte, tienes que averiguar qué está pasando primero. Al mediodía, Brandon llegó al hospital. Entró con las manos aún manchadas de grasa del trabajo y con la vieja camisa desgastada en los hombros. No dijo nada, solo se sentó en silencio en un rincón observando a Rebecca, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella salió, Brandon se acercó a ella y sacó una bolsa de plástico de su mochila. Mamá, quiero que veas esto, susurró con una voz tan tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró el celular. En la pantalla, había algunas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para pararme el corazón. Era Rebecca en el estacionamiento del hospital, discretamente, sacando una pequeña bolsa del maletero del coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la mayor parte del rostro, pero podía ver claramente la bolsa de medicinas en la mano de Rebecca. Tomé estas fotos ayer, dijo Brandon con la voz temblorosa. La seguí porque su comportamiento me pareció muy extraño. Mamá, creo que está haciendo algo con mi hermano, Adán. Me quedé sin palabras, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Brandon, susurré, ¿estás seguro? ¿Oíste lo que decían? Brandon negó con la cabeza, con los ojos rojos. No podía oír bien, pero la sexta darle la bolsa al hombre, y él le entregó un sobre. Mamá, esto no es normal. Miré a los ojos de Brandon, vi la preocupación y la rabia en ellos, y supe que no estaba mintiendo, pero aún no quería creerlo. Rebecca era la esposa de Adán. Ella juró cuidarlo. ¿Cómo pudo hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando volví a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como de costumbre. En cambio, se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. Abuela, dijo en voz baja, pero determinada, quiero que escuches una cosa. Cogió el viejo celular con la pantalla rota de su mochila y, temblando, tocó un archivo de audio. La voz de Rebecca resonó, susurrante, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los resultados estarán completos. No te preocupes. Esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígida, dejé caer el teléfono en la mesa, mis manos temblando incontrolablemente. Miré a Mario, mi nietecito, y vi que sus ojos estaban rojos, con los labios apretados como si estuviera conteniendo las lágrimas. Lo encontré en el viejo teléfono de mi madre, dijo con la voz entrecortada. No sé qué es, pero pensé que deberías saberlo. Abracé a Mario, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando a mis pies. Eres tan valiente, Mario, susurré, pero mi voz falló y las lágrimas rodaron por mi rostro. Pensé en Adán, en las botellas sin etiqueta, en las fotos de Brandon, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero que encajaban, pintando una imagen sombría que no osaba confrontar. ¿Qué estaba haciendo Rebecca? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo que esa vieja no se atrevería a negarse? Me sentí traicionada, no solo por Rebecca, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche, no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules parpadeando por la ventana como cortes en mi alma. Pensé en Adán,
en cómo se debilitaba cada día, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Rebeca. Pensé en Brandon, en la desconfianza y la preocupación en sus ojos, y en Mario, el niño de 9 años que valientemente me trajo la verdad. Me tomé la cabeza, sintiendo como si mi cerebro fuera a explotar. Quería correr al hospital, confrontar a Rebeca, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba, miedo de no tener las fuerzas para soportarla. Me levanté, fui al patio y miré la pálida luz de la luna. Pensé en Joe, mi esposo silencioso que solo podía sentarse y ver todo. Quise decirle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola con los pedazos de una verdad que lentamente se revelaba. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba en mi pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me traía calma, ahora parecía como cuchillos apuñalando mi mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Adán. Las pistas que Mario y Brandon me dieron, la grabación, las fotos, la botella sin etiqueta, todo eso seguía dando vueltas en mi cabeza, pero no osaba enfrentarlas. Tenía miedo de que, si cavaba más profundo, encontraría una verdad que no soportaría. Solo quería salvar a Adán, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo, pero en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me citó para el mediodía. Entré en una pequeña sala de reuniones donde el Dr. Evans ya me esperaba. Desplegó los resultados de laboratorio sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendía. Señora Jones, dijo con voz grave, pero firme, hemos revisado todo minuciosamente. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Adán. Si no procedemos pronto, su vida estará en peligro. Me senté allí agarrando el dobladillo de mi blusa, mi cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro. Entiendo, susurré, pero mi voz era tan baja que dudé que me hubiera oído. El Dr. Evans me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensar en ello?, preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Rebeca, sus padres, e incluso Adán, todos contaban conmigo y yo no podía dejar morir a mi hijo. A través del cristal de la puerta, vi a Rebeca parada allí, con los brazos cruzados. Su mirada, tan penetrante como siempre, le hizo una señal a su madre, la señora Peterson, como si estuviera segura de que yo no osaría negarme. Ese gesto me dio un escalofrío, como si estuvieran jugando al ajedrez y yo fuera solo un peón. Quise levantarme para gritar que sabía sobre la botella, sobre la grabación, pero no pude. Me quedé sentada allí sintiéndome atrapada en una jaula invisible, sin escapar. Esa noche reuní a toda la familia en mi pequeña casa. La sala estaba abarrotada. La luz amarilla de una vieja lámpara se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera en la mesa. El olor a menta no lograba dispersar la atmósfera pesada. Los padres de Rebeca, el señor Collins y la señora Peterson, se sentaron en el centro, ocupando las dos mejores sillas como si fueran los dueños. Rebeca se sentó a su lado, con las manos apretadas, lanzándome una mirada de soslayo como si quisiera asegurarse de que no me rendiría. Adán estaba acostado en un sofá, con el rostro pálido y la respiración débil. Brandon estaba apoyado en la pared, en silencio, pero sus ojos estaban rojos como si estuviera conteniendo una furia a punto de estallar. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila, sus ojos llenos de angustia. Respiré hondo. Mis manos temblaban mientras colocaba la tetera en el suelo. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa, pero tratando de parecer firme. Donaré mi riñón a Adán. La habitación explotó como una bomba. La señora Peterson aplaudió y dijo con voz estridente, «Esa es una madre de verdad».
Sabía que no decepcionaría a esta familia. Rebeca se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían, pero vi cómo apretaba los puños como si estuviera actuando en una obra. Mamá, dijo con voz ahogada, sabía que lo amabas más que a nadie. Gracias. Adán me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir, mamá, te debo la vida. Sus palabras me rompieron el corazón como una daga en el pecho, pero entonces Brandon saltó y golpeó la mesa con fuerza. El estruendo hizo vibrar las tazas. No, gritó, con la voz temblorosa de rabia. Mamá, ¿no ves? Te estás sacrificando para un plan maligno. Ella te está usando a ti y a mi hermano, Adán. El aire en la habitación se volvió denso. El único sonido era el zumbido de un mosquito alrededor de la lámpara. Rebeca saltó de pie y señaló a Brandon. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Hago todo por mi marido. Pero Brandon no retrocedió. Se acercó, con la mirada en llamas. ¿Acusarte? ¿Y esas botellas sin etiqueta y esas llamadas a medianoche? Mamá, no puedes dejarte engañar. Miré a Brandon, luego a Rebeca y finalmente a Adán. Quise decir algo para pedirle a Brandon que se calmara, pero no pude. Solo desvié la mirada, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando sobre mí. Esa noche, me senté sola en mi pequeño cuarto frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite temblaba, su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que estaba escribiendo en mi testamento. Escribí que la casita quedaría para Brandon y algunos de mis pocos bienes valiosos para Mario. El derrame fue como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada para dejar algo a quienes amaba. Joe estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en un rincón, observándome con sus ojos sin vida. Vi su mano temblar como si quisiera decir algo, pero no pudo. Lo miré y lágrimas rodaron por sus mejillas flacas. Joe, tengo que hacerlo bien, tengo que salvar a Adán. No respondió, solo parpadeó y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas delgadas. Dobló el testamento y lo puso en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia caía, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. Temprano en la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se aferraba a las pequeñas calles que llevaban al hospital, estaba acostada en una camilla en una ambulancia. Sostenía una pequeña bolsa de tela con un cambio de ropa y un pañuelo bordado que tenía desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aulló, pero ya no le presté atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos y traté de respirar, pero mi pecho estaba pesado. Hoy era el día en que donaría mi riñón a Adán, mi hijo. Ya había decidido, había escrito mi testamento, me había preparado mentalmente, pero mi corazón aún estaba apretado, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El ruido de las ruedas en el suelo de baldosas era como un martillo golpeando mi cabeza. Rebeca caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros, pero firmes, como los de un guardia. No se preocupe, mamá, dijo con voz baja, pero aguda. Después de la cirugía, todo estará bien. La miré por el rabillo del ojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria. Su sonrisa me dio un escalofrío, no de frío, sino de la sensación de que me estaban llevando a un plan en el que yo era solo un peón sin testamento. En la recepción, los padres de Rebeca, el señor Collins y la señora Peterson, ya estaban allí. Estaban bien vestidos. El señor Collins, con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Peterson con un vestido rojo brillante, como si fueran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Rebeca del brazo y saludaron a los médicos con una simpatía exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Escuché a la señora Peterson reír a carcajadas mientras le decía a un joven médico, «Gracias por todo su apoyo, doctor».
no olvidaremos este favor. Me quedé allí agarrada a mi bolsa de tela, sintiéndome como una extraña en mi propia historia. Adán ya había sido llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de ir a la sala de cirugía. La pequeña habitación estaba fría y sus brazos delgados estaban llenos de suero intravenoso. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Pero cuando me vio, intentó sonreír débilmente. «Mamá. Gracias», susurró, su voz quebrada por el agotamiento. Cogí su mano, estaba helada y tuve ganas de llorar. «Adán, haré todo para que mejores», le dije, pero mi voz temblaba como si estuviera intentando convencerme a mí misma. Miré a los ojos de mi hijo, vi una confianza absoluta en ellos y me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo completamente? De repente, Brandon entró corriendo con las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Estaba jadeando, su camisa estaba empapada de sudor, como si hubiera corrido una larga distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo, casi suplicando mientras me agarraba por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón. Algo no está bien». Miré a Brandon, vi sus ojos rojos llenarse de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Adán, pero las palabras no salían. Solo puse mi mano sobre la suya. La apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. Brandon se quedó allí impotente, gritando detrás de mí, «Mamá, escúchame». Pero no me volví. No me atreví a girarme porque tenía miedo de que si miraba a los ojos de Brandon, me desmoronaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daba náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Sala de cirugía número 3. Prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso una cofia y una mascarilla. El frío vestido azul que me pusieron era un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo, vi mi rostro delgado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, «Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?». Pero entonces la imagen de Adán en la cama del hospital apareció en mi mente y apreté los dientes y seguí adelante. Mientras caminaba por el pasillo, vi a Rebecca y a la señora Peterson de pie cerca de una ventana de vidrio conversando con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría el rostro, idéntico al hombre de la foto que Brandon me mostró. Vi a Rebecca entregarle un sobre, y él rápidamente se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un sudor frío me recorrió la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quería detenerme, gritar y exigir una respuesta, pero la enfermera me cogió del brazo y me llevó a la sala de cirugía. Dentro de la sala de cirugía, la luz blanca brillaba directamente en mis ojos, tan fuerte que tuve que apretarlos. El doctor Evans estaba allí, con el rostro serio, pero tranquilo. «Todo está listo, señora Jones», dijo con voz grave, «solo relájese». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera me colocó electrodos en el pecho y el bipe del monitor cardíaco era constante, pero cada latido era como una advertencia. Rebecca apareció al otro lado del cristal. Presionó el rostro contra la ventana y me hizo una señal para que firmara rápidamente en los papeles que otra enfermera estaba sosteniendo. Cogí el bolígrafo, temblando. La tinta se corrió por el papel. Al firmar, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior para Brandon, para Mario, y me pregunté, ¿será esta la última vez que estoy consciente? Justo cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, mi corazón latía furiosamente. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero imágenes de Adán, Brandon, Mario y Rebecca giraban en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en la botella sin etiqueta, en la foto de Brandon. Quería detener todo, pero no podía. Había llegado demasiado lejos.
Había firmado, había entrado en esta habitación, solo podía quedarme allí, esperando con un miedo que ahogaba mi corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba a punto de inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta explotó, el chirrido de las bisagras rasgó el aire, todos los médicos y enfermeras se sobresaltaron, algunos se giraron bruscamente, con pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño torbellino, sus tenis aún estaban manchados de lodo, su uniforme escolar estaba arrugado y su pequeño pecho jadeaba mientras resollaba. Sostenía firmemente su viejo celular con la pantalla rota como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió detrás de él, gritando desesperadamente: «Niño, no puedes entrar aquí, Dios mío, para». Pero Mario no se detuvo, corrió directamente hacia mí, sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos en la sala, «tengo que contarle a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve la respiración, mi corazón pareció detenerse. La sala de operaciones cayó en un silencio absoluto roto solo por el bipe del monitor cardíaco, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera romper el silencio. Un médico cercano dejó caer una pinza quirúrgica. El sonido del metal contra el suelo de mármol fue ensordecedor. Un corte agudo en el aire tenso. El doctor Evans, el cirujano jefe, levantó la mano, haciendo una señal para que todo el equipo se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz era calmada y firme. «Deja hablar al niño. Lo que sea que tengas que decir, dilo ahora». Miré a Mario, vi su manita agarrando el celular, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. «Fuera», a través del cristal. Rebeca golpeó furiosamente la puerta, haciendo resonar el cristal. «No le escuches», gritó con voz estridente, casi histérica. «Es solo un niño, ya verás». Pero la mirada de Rebeca ya no era gélida. Temblaba de pánico, como si el secreto que había intentado tanto ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su madre, se acercó a mí y, con manos temblorosas, apretó el play en el celular. Sonó una grabación. Era la voz de Rebeca, susurrada, pero clara como un cuchillo clavado en mi corazón. «Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse». Toda la sala pareció explotar en silencio. Sentí mi sangre congelarse, el aire quedarse atrapado en mi garganta. El doctor Evans se giró bruscamente para mirarme, con los ojos muy abiertos de asombro. «Alto», ordenó con una voz afilada como un bisturí. «Detengan todos los preparativos ahora mismo». Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás se quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse. Rebeca, al otro lado del cristal, soltó un grito y golpeó la puerta. «No es verdad, lo inventó todo. A este niño lo están manipulando». Pero su voz falló como si ni ella misma se creyera sus propias palabras. Miré a Mario y lo sexta echarse a llorar, pero aún se aferraba al celular como si fuera la última prueba para salvarme. «Tengo un video», dijo, con la voz entrecortada. «Es cuando mi mamá y mis abuelos están hablando de vender medicinas». Tocó un video y la imagen apareció en la pantallita. Rebeca y la señora Peterson en el estacionamiento intercambiando un sobre con el hombre desconocido que había visto antes. Se escuchó la voz de la señora Peterson. «Después de esta operación, tendremos datos suficientes para vender la medicina en el extranjero. Ese dinero lo cambiará todo». Me quedé allí, con la visión nublada por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto había intentado evitar, ahora expuesta ante todos, y alivio porque finalmente ya no tendría que mentirme a mí misma. Brandon entró corriendo desde el pasillo, con el rostro rojo de rabia. «Basta», gritó, apoyándose en la puerta de vidrio para encarar a Rebeca. «Tú lo envenenaste,
Pensaste que todos éramos ciegos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Brandon levantó la mano y abofeteó a Rebecca. El sonido seco resonó por el pasillo, haciendo que la señora Peterson gritara: ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? Pero Brandon no se detuvo. Se acercó a Rebecca, con la voz temblando de rabia. ¿Qué medicinas le diste? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adán? Rebecca se llevó la mano a la cara. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos no sexta arrepentimiento, solo el pánico de alguien que ha sido descubierto. «¿Estás loco?», gritó, volviéndose hacia el doctor Evans. «No les hagas caso, me están calumniando». Pero el doctor Evans no respondió, empalideció y se dirigió a una enfermera. «Esto ya no es una cirugía, es una escena del crimen. Llame a la policía ahora mismo». Una enfermera corrió mientras los demás se quedaron allí mirándose unos a otros confusos. Me quedé allí sintiendo el mundo desmoronarse. Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero no las enjuagué. Miré a Mario, mi nietecito, que valientemente irrumpió en la sala de cirugía para salvarme. Miré a Brandon, mi hijo menor, que intentó protegerme a toda costa, y pensé en Adán, mi hijo, que estaba en la habitación de al lado, sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas rodaran, dejando que la verdad penetrara en cada fibra de mi ser. En ese momento, entendí que todo había cambiado. La verdad explotó como una puerta derribada, y nada podría ocultarla ahora. En este punto de nuestro recorrido, se torna palpable la convergencia de las diversas fuerzas en juego, no como elementos aislados, sino como componentes intrínsecos de una experiencia humana compleja. La fragilidad de los lazos construidos sobre cimientos falsos se contrapone a la solidez inquebrantable de aquellos forjados en la adversidad compartida y la honestidad radical. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es evidente que cada elección, cada acto de coraje o de cobardía, cada palabra pronunciada o silenciada, ha contribuido a dar forma al panorama final que ahora se vislumbra. A medida que nos acercamos a la culminación de esta historia, es fundamental asimilar el peso de estas reflexiones. La experiencia nos ha enseñado que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de levantarse tras la caída, de aprender de las cicatrices y de forjar un camino hacia adelante con una visión más clara y un espíritu renovado. Este proceso de sanación y redescubrimiento personal es, quizás, el legado más valioso de cualquier adversidad. La perspectiva desde la cual observamos estos eventos ha cambiado. Ya no somos meros espectadores, sino participantes activos en la comprensión de las dinámicas que rigen nuestras vidas. Las lecciones aprendidas aquí resuenan no solo en el ámbito personal, sino también en el tejido social, recordándonos la importancia de la vigilancia, la empatía y la búsqueda incansable de la verdad, por dolorosa que ésta pueda ser. La verdad, una vez desenterrada, no se conforma con permanecer oculta. Se expande, revela nuevas capas de complejidad y exige una reevaluación de todo lo que creíamos saber. Tras el caos que se desató en el hospital, y con la intervención policial desmantelando la red de corrupción, sentí que la verdad se desplegaba como un mapa intrincado. Cada revelación llevaba a otra pregunta, a una comprensión más profunda de la red de engaños en la que Adán había estado atrapado. Ya no se trataba solo de la enfermedad de mi hijo, sino de un entramado mucho más siniestro que involucraba la vida y la salud de personas vulnerables. Los periódicos hablaban de la red de tráfico de drogas, pero yo sabía que era mucho más que eso. Era una red de avaricia, de experimentación humana, de vidas traficadas por el Bill Metal. El impacto de la noticia en la comunidad fue devastador. La confianza en las instituciones médicas, ya frágil, se resquebrajó aún más. La gente empezó a mirar con recelo a los hospitales, a cuestionar los tratamientos, a temer por la salud de sus seres queridos. En mi pequeña vecindad, las conversaciones giraban en torno a la audacia de Rebecca y sus cómplices,
a la ingenuidad con la que habían operado y a la suerte que habíamos tenido de que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde para Adán. Pero para mí, la verdad era un arma de doble filo. Si bien me había liberado de la carga de la ignorancia y me había permitido proteger a mi hijo, también me había expuesto a una realidad cruda y descorazonadora. Había sido testigo de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, la capacidad de manipular y explotar a otros en busca de ganancias personales. Ahora bien, consideremos cómo esta experiencia nos enseña sobre la naturaleza del sacrificio. Mi impulso inicial fue ofrecer mi propio cuerpo, mi propio órgano, como el máximo sacrificio para salvar a mi hijo. Esta es una reacción instintiva, profundamente arraigada en el amor maternal. Sin embargo, la verdad que emergió revela que el verdadero sacrificio no siempre es el más obvio o el más doloroso físicamente. El sacrificio más profundo, en este caso, fue el de Mario al exponer la verdad, arriesgando la ira de su propia madre y de sus abuelos. Su acto de valentía, un sacrificio de su propia seguridad y tranquilidad infantil, fue lo que realmente salvó a Adán y, en cierto modo, a mí misma de un destino incierto y potencialmente fatal. Es un recordatorio de que el coraje a menudo exige un precio, y ese precio no siempre se mide en sangre o dolor físico, sino en la voluntad de defender lo correcto, incluso cuando es difícil y aterrador. La manipulación, esa sutil pero poderosa herramienta de control, se reveló en su forma más insidiosa. Rebeca y sus padres no recurrieron a la fuerza bruta, sino a la astucia psicológica. Utilizaron la culpa, la presión social y el amor incondicional de una madre para lograr sus fines. Me hicieron sentir que mi negación era una forma de egoísmo, que mi instinto de autoconservación era una traición a mi hijo. Esta manipulación, como un veneno lento, erosionaba mi voluntad y me empujaba hacia un camino que no deseaba. Ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de la importancia de mantener la propia autonomía mental, de confiar en la intuición, incluso cuando las voces externas intentan silenciarla. Es un llamado a la vigilancia constante, a cuestionar las motivaciones ocultas detrás de las palabras amables y las súplicas urgentes. La red criminal que se desmanteló no operaba en un vacío, estaba interconectada con un sistema más amplio, uno donde la avaricia se disfrazaba de avance médico. La idea de vender medicinas ilegales en el extranjero, utilizando pacientes como Adán como conejillos de Indias, es escalofriante. Esto nos obliga a mirar más allá del caso individual y a considerar las implicaciones sistémicas. ¿Cuántas otras redes similares existen, operando en las sombras de la industria farmacéutica o de la investigación médica? ¿Cuántos Adanes más hay, cuyas vidas están en peligro por la codicia de unos pocos? La historia de Adán es una advertencia, un grito de alerta sobre la necesidad de una mayor transparencia y regulación en el sector de la salud. Finalmente, la experiencia nos confronta con la fragilidad de los lazos familiares cuando se basan en la conveniencia y el engaño. El amor de Rebeca por Adán, si es que existió, estaba claramente subordinado a sus ambiciones personales y a las de su familia. La lealtad que yo creía inquebrantable se demostró ser una ilusión. Sin embargo, en medio de esta desilusión, encontré la fortaleza en el amor incondicional de Brandon y la valentía inquebrantable de Mario. Ellos representaron la verdadera esencia de la familia, el apoyo mutuo, la protección incondicional y la verdad compartida, incluso cuando es dolorosa. Este contraste entre los lazos falsos y los verdaderos es una lección poderosa sobre lo que realmente significa ser una familia. La verdad, al final, no es solo un destino, sino un camino que nos enseña a desconfiar de las apariencias, a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar la autenticidad en medio del ruido y la confusión.
La historia que hemos compartido no es un mero relato de un evento pasado, es un espejo que refleja las complejidades de la condición humana, las sombras que acechan en la luz y la luz que puede surgir de la oscuridad más profunda. La verdadera práctica comienza ahora, la de vivir con los ojos abiertos, con el corazón alerta y con la valentía de defender la verdad, por pequeña que sea, en cada rincón de nuestras vidas.